Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean todos muy bienvenidos. Comienza un nuevo mes de este año 2025, el mes de agosto. Día 1, día muy especial porque es primer viernes de mes y además porque la Iglesia comienza celebrando un mes con santos muy importantes. Todos lo son, ciertamente. Algunos son más conocidos, otros no. Hoy la Iglesia celebra a San Alfonso María de Ligorio. ¿Recuerdan que les hemos estado recomendando el libro Práctica de Amor a Jesucristo? Bueno, su autor es San Alfonso María de Ligorio. Hoy, como dije, es primer viernes y tenemos que anunciarles cosas importantes, como siempre lo hacemos, pero en este caso tienen que tener en cuenta que comenzamos nuestro tiempo de vacaciones. ¿Qué significa esto? Que todos los programas de este mes de agosto son grabados, porque pues Raúl y quien les habla, Raúl nuestro técnico, que es el técnico del programa y de NSE aquí en la ciudad de Barcelona, y quien les habla, nos vamos a tomar el tiempo de vacaciones. Tiempo que aprovecharemos también para hacer los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola. Entonces, estos programas serán muy especiales. Les voy a comentar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Y permítanme también que salude a los compañeros de Radio Católica Mundial. Como no estamos en directo, no sé quién nos va a acompañar, supongo que será Jorge Graña. Gracias, igual a él y a todos los compañeros. Vamos a ver, comenzamos este tiempo de vacaciones. Como han comprobado en estos últimos días del mes de julio, no hay preguntas del curso de formación. Obviamente, vamos a reanudarlo un día muy especial del mes de septiembre. Muy especial. ¿Por qué? El día lunes 8, la Iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen María. Entonces, vamos a retomar el curso de formación ese día lunes 8. Pero yo espero estar con ustedes ya el 1 de septiembre, día lunes. A ver, vamos a ver. Por si acaso no digo nada. Pero bueno, todos los programas de agosto son grabados. ¿Y qué vamos a presentarles en este mes? Programas que ya hemos compartido durante este año del ciclo Cómo hablar con Dios. Ya lo comprobarán. También consultas de oyentes, que eso nunca está de más repetirlo. Primero, porque puede ser que la persona que hacía la consulta no haya escuchado ese programa en directo. Segundo, porque puede haber otro oyente que le interese saber la respuesta de esa consulta que hizo esa persona. Entonces, durante este mes van a escuchar ustedes varios programas con consultas de oyentes, que generalmente lo suele hacer el programa el Padre Antonio. Bueno, tengo para compartir con ustedes un escrito de primer viernes de mes que nos ha enviado nuestro ex colaborador, el Padre Cristian Viña, sacerdote argentino que estuvo un tiempo colaborando con nosotros y después, como su obispo le ha encargado una tarea que le lleva mayor trabajo, pues ya no puede estar con nosotros. Pero él de alguna manera quiere participar, nos envía estos escritos preciosos que son sus experiencias pastorales y me envió para el pasado mes de junio un escrito precioso. Como no pude leerlo, bueno, en julio sería así, quería traerlo en este primer viernes de mes también. Y al hablar de los ejercicios espirituales, uno no puede dejar de pensar en que son un momento propicio, muy propicio, para hacer una buena confesión. Pero cuánto no se sabe o no se conoce sobre este sacramento. Por eso no es valorado
como se debería. Hay personas que van a misa todos los domingos y está muy bien porque eso estamos cumpliendo con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero no comulgan. Es decir, que tal vez tengan conciencia de pecado mortal y sientan esa vergüenza de ir a confesarse, y no saben que es un sacramento de curación, un sacramento de sanación. Por eso hoy queremos traer al programa, ya en este tiempo de vacaciones, que a lo mejor ustedes también están de vacaciones y tienen más tiempo para escuchar detenidamente el programa, la voz de un sacerdote misionero, el padre Miguel Ángel Díaz, misionero en Brasil en este momento, que hace tiempo pues grababa una serie de programas hablando de la confesión. Y yo antes que nada quiero remitirlos al Catecismo de la Iglesia Católica. Miren, en la segunda parte del Catecismo, donde se habla de la celebración del misterio cristiano, en el capítulo 2 está todo lo que se refiere a los sacramentos de curación, y allí aparece la confesión. Entonces, luego les iré comentando un poquitito, no leyéndolo porque eso lo dejo para ustedes, pero recomendándoles la lectura del catecismo. Vamos entonces a comenzar escuchando al padre Miguel Ángel, que en primer lugar nos va a recordar cuáles son los oficios del confesor. En el momento en que una persona va a confesarse, bueno, hay ahí 3 protagonistas. El primero es el Señor, que está feliz de que vayamos a pedirle perdón por nuestro pecado. El confesor, que es quien en nombre de Dios nos va a perdonar, y el penitente, que somos nosotros. Entonces vamos a ir viendo un poquitito los protagonistas de este hecho tan importante y que alegra tanto al cielo. ¿Cuáles son los oficios del confesor? Es lo que nos va a comentar el Padre en este audio. Y además, claro, ¿cómo nos afecta el pecado a cada uno de nosotros? En el capítulo 20 de San Juan, Jesús dijo a los apóstoles: a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dios les dio potestad de absolver pecados. Por eso el confesor, el ministro sagrado, tiene, diríamos, los oficios del confesor son 4. El confesor es, por un lado, tiene que ser padre, tiene el oficio de padre el ministro sagrado, padre que acoge, padre que recibe bondadosamente al hijo que vuelve como hijo pródigo. El confesor debe ser padre que acoge. También el confesor es médico que cura, médico que aplica un remedio para curar las enfermedades del alma. Es médico. El oficio de confesor es oficio de médico espiritual. También es maestro que enseña, maestro que guía, que dirige, que corrige también, porque es propio del que enseña corregir al que hierra. El confesor debe corregir y también debe enseñar. Y 4, el confesor es juez. Juez. Hay un testigo y hay un reo en la solución sacramental. El reo es el mismo penitente y el testigo es el propio penitente, que ha sido testigo presencial de sus propios actos. Y se acusa, y es obligación del confesor creer al penitente, creer lo que el penitente me dice, y luego absuelve o juzga de acuerdo a lo que el testimonio del penitente. Siempre hay que creer al penitente, el confesor. Cristo instituyó el sacramento y le dio potestad a los sucesores de los apóstoles, pero además, en virtud del poder que concedió al Papa
lo que atareis en la tierra quedará atado, y lo que desatareis quedará desatado, también en virtud de esa potestad es que la Iglesia prescribe normas acerca del sacramento de la confesión, lo tutela, lo conserva y lo mantiene en toda su puridad y vigencia según el contenido de la revelación. A la Iglesia le ha sido dado el custodiar este sacramento. Por eso determina normas acerca de la forma de cómo confesarse. Y conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Sagrada Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Y es una de las grandes malicias que conlleva el pecado, porque siempre yo prefiero lo inferior a lo superior, que es Dios, ¿no? Por una criatura pospongo al Creador. No hay proporción. Por eso el pecado es una locura, ¿eh? El pecado es un desvarío de la razón, un frenesí de la pasión. ¿Por qué? Porque no actúo con una lógica razón, es preferir lo inferior a lo superior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Dice Santo Tomás de Aquino, cuando la voluntad humana se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, tales pecados son veniales, dice Santo Tomás. Da un criterio de cómo poder discernir con la razón natural cuándo una cosa es grave y cuándo una cosa es leve. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Y la materia grave es precisada por los 10 mandamientos de la ley de Dios, según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y la gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también, porque no es lo mismo la violencia ejercida contra los padres, que es más grave que la que se ejerce contra un extraño. No es lo mismo insultar a mi padre y a mi madre que insultar a uno de la calle. Es más grave por la dignidad y lo que representan como autoridad los padres. De ahí la diversidad de gravedad en la acción que yo haga, y se me imputará como leve o grave según sea, también por la calidad de las personas, la cualidad de las personas lesionadas. Estás escuchando en Radio Católica Mundial
el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando entonces ahora al Padre Miguel Ángel, y ahora les comento un poquitito qué es lo que va a tratar en este próximo audio. Vuelvo al Catecismo de la Iglesia Católica. Como les dije, en el capítulo 2 de la celebración del misterio cristiano se habla de los sacramentos de curación, que son la confesión y la unción de los enfermos. Pues es muy interesante porque está muy completo. Allí ustedes encontrarán lo que se refiere al nombre de este sacramento, que le llamamos el sacramento de la penitencia, de la confesión, del perdón, de la reconciliación, pero también el sacramento de conversión. Todo eso está muy bien explicado. ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Alguien puede preguntarse. Se habla también de la penitencia interior, diversas formas de penitencia en la vida cristiana, también la forma de confesarse, la celebración del sacramento. Se habla de algo muy importante y que es la contrición. Y se dice que entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Padre Miguel Ángel también lo va a explicar. Vamos a seguir ahora escuchándolo, y aquí él nos va a hablar de las condiciones que se deben dar para que algo sea un pecado mortal, que es eso lo que ofende a Dios, ¿no? Cuando se comete un pecado venial, también todo esto lo explica él ahora, el Padre Miguel Ángel Díaz, sobre el sacramento de la reconciliación. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Tienen que darse las 3 condiciones al tiempo para que sea un pecado mortal. Si se da una sola, por ejemplo, una persona que hacía un acto que la materia en sí misma era grave, pero él cuando lo hacía no tenía advertencia de la mente de que eso era grave, no se le imputa como grave. Lo que tú hacías creyendo que era leve, aunque era grave, se te imputa como leve, porque si desconozco la ley, no se me puede imputar algo que yo desconocía. Pero en el momento en que ya conoces, te empieza a obligar. Y no vale decir, ay, pues mejor no conocer. No. Porque entonces, ignorancia vencible, culpable, imputable. Es decir, si pudiendo salir de la ignorancia, tú no sales, pudiendo salir, conocer cuál es la verdad, entonces, aunque no preguntes, ya se te imputa ese pecado. ¿Por qué? Porque podías haber conocido y voluntariamente no has querido conocer. Por eso yo no voy a esos retiros para no conocer. Mal. Pero yo no digo nada por los que se han ido, porque a saber por qué se han ido ya. Pero piensa, medita un poco. O puede ser, fíjense, puede ser que la materia haya sido grave, que la advertencia a la mente, yo caigo en la cuenta que eso que es grave, pero con la voluntad yo no quiero hacer eso que es grave. Yo no quiero hacer que eso es grave. Un ejemplo que se suele poner en Morales, me voy yo un día de casa y veo allí, veo que se mueve detrás del arbusto, y si yo he puesto de mi parte para ver qué era lo que había allí, si he visto, y resulta que mato a uno, sin culpa, no hubo consentimiento de querer matar a nadie.
siempre que puse todo de mi parte para que no matase a nadie allí. Pero claro, si otra cosa es que imprudencia, previendo que es un lugar donde va gente, entonces bueno, es otra causa que puede hacer por imprudencia o agravar la situación. Fíjense, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios, y que implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia voluntaria y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Sin embargo, mire, vean, una persona que comete un pecado y cuando lo cometía creía que era leve, cuando lo hizo, se le imputa como leve. Y lo contrario, si un pecado que era leve, cuando yo lo estaba cometiendo, yo creía que era grave, se me imputa como grave, porque estaba en el consentimiento y en la advertencia que tenía en ese momento de que yo estaba haciendo algo y sabía que eso era grave según la conciencia que tenía en ese momento, entonces se te imputa conforme a la conciencia que tenías cuando lo cometiste. La ignorancia involuntaria puede disminuir, si no excusar, la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. La ignorancia invencible, aquella que es sin culpa mía, yo he intentado conocer, pero no la puedo conocer, entonces puede disminuir la gravedad del pecado, o a veces la excusa, pero no hay que apoyarse en eso porque de suyo Dios dejó inscrito en nuestro corazón la ley natural. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal, a conciencia. Se comete un pecado venial cuando no se observa una materia leve, la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Y dice San Agustín, el hombre mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa, porque se llamen leves. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. ¿Qué ocurre? Si yo me acostumbro a pecar venialmente, me debilito y me predispongo, es como una bola de nieve, ¿no?, que va creciendo, y llegará el momento en que caeré en pecado mortal si me acostumbro a pecar venialmente. Muchos pecados veniales no hacen un pecado mortal, serán muchos pecados veniales, pero no son un pecado mortal, pero muchos pecados veniales te debilitan la voluntad, te la debilitan completamente. De ahí la importancia que luches contra tanto la culpa grave como la culpa leve. Y ahora vamos aquí, la contrición. Acuérdense, va unido al pecado porque con la contrición es que se borra el pecado. Y bien, a propósito de lo que decía el padre Miguel Ángel en el final de este audio, pues ustedes pueden encontrar todo lo que se refiere a la contrición, es decir, ese dolor del alma, ¿no?, y una detestación del pecado cometido contra la resolución, con la resolución de no volver a pecar. Esto lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1450, cuando se habla de los actos del penitente.
El Padre lo explica con mucho detalle, pero podemos formarnos más leyendo el catecismo. Me parece muy conveniente que cuanto antes conozcamos más detalles sobre este precioso sacramento sanador que es el del perdón, el de la confesión. No retrasemos una buena confesión. Si hace mucho que no vamos a confesar, no dejemos para mañana. No sabemos si mañana estaremos vivos. El Señor pues quiere que volvamos a Él y a lo mejor este es el momento. No dejemos pasar el tiempo. Bueno, y ahora quiero compartir con ustedes un escrito del padre Cristian Viña. Como les dije antes, él me lo mandó en el mes de junio de este año, pero en julio, el primer viernes, no lo pude leer. Digo, bueno, lo voy a dejar para este tiempo de vacaciones, que creo que es el adecuado, porque es un poquito largo, pero es muy bonito. Él lo escribió el 6 de junio de este año, primer viernes de mes, y justamente en el mes del corazón de Jesús. Vamos a ver qué bonito este relato de una de sus experiencias pastorales, de acuerdo a la función que su obispo le ha encomendado y que es estar con los enfermos. Dice el padre Cristian, le puso este título: Pedro, el cardiocirujano enamorado del Sagrado Corazón de Jesús. Dice el padre, cada primer viernes de mes, para un servidor, trae un renovado encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús. Desde muy pequeño, en los años 60 del siglo pasado, aquellos beneméritos padres bayoneses del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de mi Rosario natal, esto es en Santa Fe, en Argentina, encendieron en mí y en tantísimas otras almas la llama de ese horno ardiente de caridad, que ningún tornado de cualquier rebeldía pudo apagar, incluso en los años de mi primera juventud, en los que tan lejos estuve de Dios, y más aún de su Iglesia, sentía en jornadas como estas la herida de una pérdida que no quería sanar. El Señor, con eterna paciencia, me esperó. ¿Quién hubiera dicho en aquel tiempo de periodismo, fama y dinero seductores que ese adolescente renegado llegaría a ser sacerdote? Y devotísimo del Sagrado Corazón de Jesús, como siempre me recuerda un querido hermano sacerdote. Al evocar nuestro primer encuentro, hace casi 3 lustros, en el seminario. Sí, dice el padre, en aquellos años infantiles, la figura de, y empieza a nombrar algunos sacerdotes, entre otros religiosos, dice, me mostraron de manera espléndida cómo reflejan la luz del Señor consagrados llenos de Cristo. Pero el que más me marcó, y de hecho desde entonces es insustituible referente en mi vocación sacerdotal, fue el padre Domingo Cuasante. Cada primer viernes de mes, miren lo que cuenta aquí el padre, cómo ayuda el fomentar la devoción al corazón de Jesús. Cada primer viernes de mes, como hoy, amigo oyente, él celebraba la Santa Misa para toda la primaria y llegaba a tener casi 20 monaguillos, invariablemente con sotana roja y roquete. Imagínense, 20 niños ahí en el presbiterio. Era un honor servir al altar junto al inolvidable cura español. Era español él, fíjense, padre Cuasante, quien como regalo extra, concluido el santo sacrificio y después de una vibrante arenga sobre el Señor y su amadísima Iglesia, nos regalaba su famoso recreo largo, sin límite de tiempo, para disfrutar también con los juegos y el entretenimiento del Señor del tiempo. Estos recuerdos que vienen una y otra vez a mi memoria, pues están atesorados donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben, se hicieron muy presentes en este día. Esto es el 6 de junio de este año. En la tempranísima oración matutina en el templo, sí, como dice Jesús, allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Mateo 6:21.
Concluido el rezo con el breviario, la meditación y el rosario, celebré la Santa Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús y partí para el hospital. Aquí hago una pausa para recordarles que el padre Cristian Viña, sacerdote que fue ordenado en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y que estuvo al frente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Cambaceres, en Buenos Aires, y allí fue como conectamos nosotros con él para que pudiera estar en el programa varias veces. Y luego dejó ya de estarlo, nos planteó la situación, entendible por cierto, que ya era el encargado de la delegación de salud, de la pastoral de salud de la diócesis. Y por eso él dice, y partí para el hospital, porque le toca estar en el hospital todo el día, todos los días. A lo más urgente de mis apostolados diarios, ¿ven? Ahora se encarga de esto. Allí, por cierto, todo es sorpresa. Y el Señor se las ingenia para que a cada instante pueda reconocerlo en los hijos que me manda. Iba a subir la escalera cuando vi a un médico, a quien no conocía, que me miraba fijamente. Él estaba aguardando el ascensor, y su espera me dio tiempo para que me acercara. «Mucho gusto, doctor. Padre Cristian, para servirle». «Soy el doctor Pedro, cardiocirujano», le dice el padre Cristian. «Gloria a Dios, qué regalo encontrarme con un especialista en corazón en este primer viernes en el mes del Sagrado Corazón de Jesús». Y entonces le contesta el médico: «Padre, yo soy egresado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y siempre nos reunimos con nuestros compañeros, los que egresamos hace ya varias décadas». Y aquí viene lo que es el apostolado de un sacerdote. ¿Cómo debe luchar para llevar las almas a Dios? Le pregunta, así nomás a bocajarro. ¿Y vas a misa? ¿Te confiesas con frecuencia? ¿Practicas? ¿Cómo corresponde tu ser de Cristo? Intentamos, padre, con más y con menos, como suele ocurrir, pero sí, no descuido mi misa dominical, la lectura de la Biblia y, como puedo, el rosario. Además, mi esposa es muy practicante y ella también en eso es el motor del hogar. Saquemos enseñanza de todo, amigo oyente. El diálogo inicial, dice el padre Cristian, fue el puntapié para una catarata de palabras. Dejó pasar varias veces el ascensor e hilvanó un montón de recuerdos con los nombres de los sacerdotes y hermanos que también a él le marcaron la vida. Y cómo, pese al tiempo y las distancias andadas, están presentes en cada momento de su existencia. «Vea, padre», le dice el doctor, «tuve una formación religiosa extraordinaria y ello me ha servido para poder estudiar y perfeccionarme en la medicina. Sí, Dios existe y yo me lo encuentro en todo momento en el quirófano». «Qué bueno escuchar eso», le dice el padre Cristian. «Lamentablemente hay científicos que se escudan en la ciencia para renegar de Dios». Es una lástima. La fe y la razón no solo no son compatibles, le dice el doctor, sino que se reclaman una a la otra. Como bien lo afirmó San Juan Pablo II, son las dos alas con las que el alma humana se eleva a la contemplación de la verdad. En cada operación, padre, experimento cómo el Señor, valiéndose de los conocimientos que he adquirido, guía mis manos. Recordemos que este doctor, Pedro, es cardiocirujano. Y sigue diciendo, y cómo se me manifiesta especialmente en el límite, cuando vemos que la ciencia llega hasta la frontera en donde se descubre más que nunca el misterio. Y ello, lejos de disminuir nuestra fe, la potencia. Se trata de ser humildes y de asombrarse ante la grandeza de Dios. Nuestra propia finitud, nuestros propios límites, nos hablan de la infinitud del Eterno. Y le pregunta el padre, ¿y cuando la operación no da los resultados que se esperan? Dice el doctor, seguimos todos los protocolos y analizamos en equipo cómo hemos intervenido. Y cuando las respuestas humanas no llegan o no se manifiestan con claridad, brilla aquello que nos desborda. En el todo
nuestra pequeñísima parte encuentra su consuelo y su esperanza. Ya no podía dejar irse otros ascensores. Lo aguardaba precisamente una delicada operación, dice el padre Cristian. Abrazo de despedida con la promesa de un pronto reencuentro. Subí hasta el 2º piso y antes de entrar en neonatología, donde están los peques, dice el padre, recé ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que entronizamos el 25 de marzo último ante sus puertas. Fíjense, un hospital que tiene entronizado el corazón de Jesús. Y tú en tu casa, como te decía al final de junio, ¿ya tienes entronizado el corazón de Jesús? Ánimo, venga, que sea Él el rey de tu casa, Esto lo digo yo, Y sigo leyendo lo que dice el padre Cristian. Y volví a encontrarme con Pedro, un bebé de 45 días que acaba de superar una delicada cirugía a corazón abierto. Su progreso es notable. Y por lo tanto su abnegada mamá exclamó: «Estamos muy felices, padre. Los médicos nos dicen que cada vez falta menos para el alta». Estapita de San Pedro de regalo, nuevas felicitaciones y a seguir la recorrida. Mientras avanzaba hacia las otras habitaciones, recordé el Evangelio de la misa de hoy. Esto es el 6 de junio, ¿no? El Evangelio de San Juan en el capítulo 21, en el que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro sobre su amor para sanarlo de sus 3 negaciones y llamarlo a su seguimiento. El Sagrado Corazón de Jesús, como al príncipe de los apóstoles y primer papa, volvía a sanarme de mis propias negaciones. Y en los 2 Pedro que puso en mi camino, en este frío viernes platense, recordemos que allí es invierno, me dio una vez más la oportunidad de decirle: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Pues este texto, que me ha dado permiso el padre Cristian de leer, lo escribió para el primer viernes de mes del Corazón de Jesús, el 6 de junio de este año. Y yo lo quería compartir hoy con ustedes, en este primer viernes de mes de agosto. Bien, vamos a adelantar el rezo de las 3 Ave Marías para poder escuchar el próximo audio completito sobre la confesión que hoy compartimos, ¿no? Con la voz del Padre Miguel Ángel Díaz. Vamos a poner todas nuestras intenciones, vamos a rezar también por todas las personas que están disfrutando de unas merecidas vacaciones, para que no dejen a Dios en este tiempo, para que puedan hacer una buena confesión, vayan donde vayan, a un pueblo, a una ciudad, y que vuelvan a Dios. El contemplar, por ejemplo, la naturaleza en estas vacaciones que les ayude a pensar en el Creador, en que Él hizo todo para nosotros y tiene un cielo preparado, un lugar en el cielo para nosotros, pero tenemos que prepararnos para ir allí. Vamos entonces a poner todas nuestras intenciones en manos de María, ella que es la Madre del Señor, y le pedimos que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo nos libre a todos de caer en pecado mortal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, justo terminamos cuando terminaba la musiquita, ¿eh? Bueno, qué bonito, ¿no? Poder rezar a nuestra Madre para que ella presente todas nuestras peticiones a nuestro Señor. Vamos a ver. Hoy estamos compartiendo este primer programa del mes de agosto de 2025, en este primer viernes de mes, en la fiesta de San Alfonso María de Ligorio. Y hoy compartiendo, porque él fue también un gran confesor, un santo del siglo XVII, muere en el siglo XVIII porque vivió muchísimos años. Miren, tenía 91 años cuando murió San Alfonso María de Ligorio, y dejó muchos escritos, interesantísimos, por cierto, ¿no? Bueno, y estamos compartiendo en este programa la voz del padre Miguel Ángel Díaz, que fue quien comenzó el programa Con los Ojos de María hace ya más de 20 años. Madre mía, qué viejita estás, Nelly. Bueno, y nos parece muy interesante porque nos habla de este sacramento de curación que es la confesión, sacramento de la penitencia. Lleva varios nombres que ustedes, como les dije, encontrarán en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver. Aquí nos habla el Padre de los motivos por los cuales nos tiene que doler haber pecado, haber ofendido a Dios. Muchos son los motivos que podemos tener para dolernos de nuestros pecados. Primero, la fealdad y torpeza del pecado, que es, según el testimonio de todos los hombres, lo más vergonzoso, lo malo, el mal por antonomasia. Siempre que se dice de uno que es malo, se entiende que tiene algún pecado, porque si no, no es malo. Cuando más estará malo, lo cual es sinónimo de enfermo o estará mal, lo cual es sinónimo también de desgraciado. Mal tiene varias acepciones. Entiendan esta idea. Cuando decimos de una persona que es malo, todos entendemos que tiene pecado, pero cuando decimos que está mal, nos referimos a que puede ser que esté enfermo o haya tenido una desgracia, pero no que sea malo. No que sea malo, porque para que esté mal una persona es que tiene pecado. Muchas veces ustedes dicen, Padre, estoy mal, pero a ver, ¿por qué estás mal? Es que me levanto, estoy un desánimo, una desgana. Pues yo te veo muy bien, no tienes ningún mal, es que no hay pecado. Mientras no hay pecado, no puedes decir que estás mal. El mal es el pecado en tu alma. Y todo lo demás serán purificaciones, pruebas que el Señor permite en tu vida para purificarte. El mal por antonomasia es el pecado. Todas esas cosas que tú llamas males no son males. También otro motivo para dolerte, para arrepentirte de tus pecados, el temor de las penas temporales, la deshonra ante los hombres, la pérdida de la salud, remordimientos. Tercero, el temor del infierno, del purgatorio, aun dado el caso de que se libre uno de la pena eterna. Cuarto, el temor de perder la gloria, el cielo. Quinto, más elevado es el motivo de los beneficios que Dios nos haría si no pecásemos. El considerar, uno se contrista en el corazón porque uno piensa y medita, si no hubiese pecado, cuántas gracias a mí el Señor me hubiese concedido. Quinto, más elevado todavía es el agradecimiento por los beneficios. Sexto, más elevado todavía es el agradecimiento por los beneficios que nos hizo antes de haber pecado. Y que la consideración de los beneficios de Dios que te ha concedido antes de haber pecado te lleve al arrepentimiento. ¿Cómo un Dios tan bueno que me ha tratado así liberalmente, cómo le voy a pagar así? Y en fin, más elevado es el motivo por amor de Dios, por ser Él tan bueno. Para dolerse hay tres principales estaciones.
para que vean el infierno, el cielo y el Calvario. ¿Por qué uno se puede doler el infierno? Claro, te puedes doler por temor a caer en el infierno. Te puedes doler también el dolor del alma por la gloria a la que estás destinado y que puede disminuir. Y también por lo que Cristo sufrió en el Calvario por ti, que eso te mueva el amor de Cristo a dolerte de tus faltas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1451. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Por eso aquí yo no puse propósito, porque el propósito está incluido en la contrición. Una persona que está dolida, esa persona tiene propósito de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios, amando sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Es decir, que el acto de contrición perfecta ya te perdona el pecado leve y te perdona el pecado mortal también. Se te perdona con el acto de contrición perfecta de suyo. Pero te queda incluido el propósito de irte a confesarte cuanto antes. Y conviene hacer actos de contrición perfecta para que si por la fragilidad del hombre en alguna ocasión yo pecase, estar siempre en gracia santificante de Dios. Lo que sí conviene aclarar es lo siguiente. La Iglesia manda que nadie se acerque a comulgar si se encuentra en pecado grave. Y si hubiese una causa realmente grave, entonces ahí se puede hacer un acto de contrición perfecta y sigue la obligación de irme a confesar, y entonces con una causa grave acercarme al salón de la Eucaristía y luego tengo que confesarme cuanto antes. Le voy a poner un ejemplo de una causa grave. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque hay muchos abusos. Hay gente que dice, yo me confieso después, ahora hago esta contrición perfecta y comulgo. No, no puedes, la Iglesia no te lo permite. No puedes comulgar con pecado, hay que confesarte. No basta que tengas deseo, no basta. Ejemplo, un ejemplo ya, pero para que ustedes vean. El ejemplo típico que se ponía en Morales es el siguiente. Antiguamente, todavía pasa hoy, vivía en una misma parroquia el párroco y la hermana del párroco, la hermana carnal, que era la sacristana y la que atendía todas las cosas de la casa. Y la hermana va todos los días a la misa y todos los días comulga. Y resulta que un día, pues la hermana cometió un pecado X, pecado grave. Le da muchísima vergüenza, una vergüenza insuperable irse a confesar con su propio hermano. Fíjense, ¿cómo hace la hermana para la fama, cuidar la fama? Y entonces ese era un caso que, claro, es una causa, porque si no se acerca a comulgar, en el caso ese de la hermana que les pongo, claro, su fama quedaba totalmente deteriorada. Por eso ahora el catecismo, ahora el Código de Derecho Canónico exhorta a todos, como norma común, que nadie se debe estar fijando en el que comulga y el que no comulga. Ustedes nunca se fijen en el que comulga o no comulga, porque puedes estar pecando de juicio temerario. Y aún más, expones a que el que no comulga, comulgue y peque por vergüenza, porque por ese respeto humano que tenemos. Y por eso se aconseja incluso, pues eso, que la comunión es libre. Comulgar o no comulgar es completamente libre. Y nadie se ande fijando, nadie se debe fijar. Y no nos extrañe que alguno no comulgue. ¿Por qué? Porque también alguno no puede comulgar porque el sacerdote le puede haber puesto penitencia de que no comulgue. Y eso usted no lo sabe. Pero nosotros los sacerdotes podemos poner penitencias a un penitente de que no comulgue.
Y es así, se acercan al sacramento de la confesión, se acusan de unos pecados y que pues usted va a estar un mes sin comulgar. Y se le puede dar una penitencia. Y la lleva con, o lo que sea. Entonces, o por espíritu también de reparación de alguna ofensa que se haya cometido contra la Eucaristía. Diversas razones y causas. Pero la idea que les quiero transmitir como primera es que no deben acercarse al sacramento de la confesión si estoy en pecado grave, en pecado mortal, de no haber una causa grave que me motive. En el caso de un sacerdote, aunque esto lo digo porque nos extraña que esto pase, pero hoy en día con tantos escándalos que hay, imagínense que ahora fuese el caso del sacerdote y tuviera que celebrar Santa Misa. Pues en esos casos es una causa grave, tienes ahora una Santa Misa, Dios ahí le permite, pero no es que eso le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios. Dios nos quiere inmaculados, Dios nos quiere puros, Dios nos quiere sin mancha. Yo no puedo hacer componendas con el pecado, porque Dios no las hace. Entonces, a veces como que nos acomodamos a hacer componendas con el pecado. No. Y bien, ya estamos llegando al final del programa. Para los que han sintonizado un poquito tarde con los ojos de María del día de hoy, comentarles que durante todo este tiempo de vacaciones, es decir, durante todo agosto, ustedes escucharán programas grabados, pero que seguro que serán del agrado de ustedes, porque van a escuchar programas del ciclo Cómo hablar con Dios, que hemos rescatado de los que hemos hecho hasta ahora, y también consultas de oyentes, que el padre Antonio ha ido respondiendo también en el transcurso de este año. Y compartimos hoy estos audios del sacerdote misionero, el padre Miguel Ángel Díaz, misionero en Brasil, hablando del sacramento de la confesión. Aprovechemos este año jubilar, el año de la esperanza. Aprovechémoslo. ¿Y cómo hacer? Bueno, pues simplemente ustedes tienen que en vuestros países averiguar cuáles son los templos señalados por la Conferencia Episcopal para ganar el jubileo. Hay que visitarlos. Bueno, aquí en Barcelona tenemos varios. Entonces hay que moverse para ganar las indulgencias. Así que bueno, en el próximo programa, el del lunes, si Dios quiere, también vamos a seguir escuchando más sobre este sacramento sanador. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontrarán los sacramentos de curación, la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Seguiremos pues compartiendo también algunos extractos del Catecismo de cara a que podamos aprender y formarnos más y apreciar este gran regalo, este tesoro que tiene la Iglesia y que es, son muchos, ¿no? Entre ellos los sacramentos y la confesión. No dejemos pasar un día más. El Señor nos está esperando y a lo mejor este programa es un instrumento para que vuelvas a Dios. No lo dejes pasar más. Busca ayuda de una persona bien formada que te pueda dar un examen de conciencia para que te prepares para la confesión. Buscar un buen sacerdote que te ayude, que tenga todo el tiempo del mundo para dedicarte. ¿Cómo no se va a poder ¿Cómo no se va a poder encontrar un momento? ¿Cómo no se va a poner contento Él de darte la absolución en el nombre del Señor? Bueno, feliz día. Feliz primer viernes de mes. Recuerden las promesas del corazón de Jesús. Los espero el próximo lunes, si Dios lo permite, en el programa Con los Ojos de María. Que tengan un buen fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com.
Te esperamos.